Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Ultra Misterio Enigma. La escritura es sin duda la principal forma con la que el ser humano ha transmitido el conocimiento a lo largo de la historia. A través de las generaciones, con este antiguo método, hemos conocido la historia, aventuras y descubrimientos de nuestros antepasados, siendo un pilar básico en el progreso de la humanidad, aunque a veces también se utiliza como arma. Pero la escritura, en ocasiones, también ha sido utilizada para transmitir el mal. Desde tiempos muy antiguos, se empezaron a escribir extraños libros, algunos en lenguajes que nadie ha conseguido aún descifrar. Estos grimorios otorgaban grandes poderes. Unos eran escritos por revelación demoníaca, o en ocasiones se decía que era el mismo diablo quien los entregaba ya terminados a sus acólitos, y otros eran redactados por extraños seres que permitían realizar todo tipo de rituales terribles. Pronto empezaron a ser utilizados por aquellos que querían propagar el mal. A raíz de esto, comenzaron a prohibirse por considerarse extremadamente peligrosos y fueron calificados como malditos. La mayoría fueron destruidos, sobre todo en grandes quemas destinadas a tal efecto. Y el destino que les esperaba a quien los utilizaba era igual de cruel. También en el gran incendio de la Biblioteca de Alejandría se perdió un gran número de ellos. Por otra parte, un incidente que nos privó de grandes conocimientos de la antigüedad. Hoy en día, quedan muy pocos de estos libros malditos. Los que mejor se conservan poseen grandes secciones de páginas arrancadas para evitar el acceso a ciertos poderes, y de otros solo tenemos páginas sueltas. Aún así, siguen teniendo tanto poder que casi todos están a buen recaudo, guardados por grandes grupos y organizaciones, como por ejemplo el Vaticano. Es decir, que todo ese poder está controlado por unos pocos y vetado para la gran mayoría de la humanidad. Algunos de estos libros malditos destacaron por encima del resto por su extremo poder y maldad. Entre ellos nos encontramos con el Manual de Múnich, también conocido como el Manual del Nigromante, un misterioso grimorio de magia negra del siglo XV, escrito en latín, que enseñaba a los que lo utilizaban a manipular cadáveres humanos para practicar rituales o para crear amuletos a partir de partes amputadas del cuerpo. Además de esto, poseía hechizos que permitían controlar a otros seres humanos para convertirlos en esclavos de por vida del hechicero o provocarles problemas mentales que le causaban la muerte. Cuando se trataba de hacer que alguien fuera un sirviente, se invocaba a varios demonios que iban a buscar a esa persona, la convertían en esclava del hechicero y se la llevaban. Uno de estos demonios se quedaba en la casa, adoptando la imagen de esa persona para que nadie notase nunca su falta. Para hacer todo esto, se necesitaba realizar varios rituales y utilizar extraños ingredientes. Pero todo esto venía perfectamente detallado en el libro, donde se explicaba claramente cómo conseguir todo lo que hacía falta. Era muy sofisticado. Este Manual de Múnich posee muchas más secciones, como invocar y controlar demonios, volver a personas unas en contra de otras, crear todo tipo de amuletos, convertir armas y joyas normales en mágicas, conseguir amores imposibles, crear animales mágicos y un largo etcétera. Era un libro que invitaba a usar la magia negra para todos los aspectos de la vida.
siempre a partir de la manipulación de cadáveres humanos. Otro importante es el conocido como Libro de Thoth, un manuscrito egipcio donde se encuentran, o se cree que se encuentran, las claves para descifrar los misterios de la humanidad. Está escrito en láminas de oro que contienen extraños rituales e información sobre la Biblia, la construcción de las pirámides, grandes conocimientos del universo y hasta enseña cómo resucitar a los muertos. El libro consta de 2 partes, que son 2 diálogos. El primero es entre Thoth y un discípulo, y el segundo entre Thoth y Osiris, donde van explicando todo el alcance de su poder. Se cree que estos dioses dejaron sus conocimientos en nuestro mundo y quien posea el libro podrá ver y ganarse su favor. Se dice que el dios Thoth escribió cerca de 40.000 libros como este y que toda esta sabiduría fue guardada en una caja en el fondo del Nilo, llena de serpientes venenosas. Se cuenta que fueron muchos los que intentaron acceder a esta caja, pero solo un joven príncipe logró conseguir el libro. Thoth consideró esto una ofensa y le provocó todo tipo de desgracias, terminando con su muerte y la de toda su familia. Se dice que el espíritu de este príncipe se aparece a aquellos que intentan conseguir el libro. En el libro también se explica cómo estos dioses pueden viajar entre dimensiones y cómo pueden devolver la vida a personas que han muerto, además de la capacidad que poseen para comunicarse con los animales y de modificar la materia y la energía a su voluntad, entre otras maravillas. El libro hoy en día no está completo, solo quedan páginas sueltas que se cree que están en posesión de grandes grupos de poder. Después tenemos el libro llamado Raduskina, que es la creación de un obispo islandés llamado Götzal Nicholson. Era un hombre muy cruel y manipulador, procedente de una familia de religiosos, que quería controlar a la sociedad de su época. Se adentró en el estudio de la magia negra y su obsesión era controlar a Satanás y el poder que éste poseía. Estudiando cómo conseguirlo, escribió el libro Raduskina, que tendría las claves para someter al propio diablo. Al morir, fue enterrado con su libro en la catedral de Holdar. 2 siglos más tarde, un hombre llamado Loftur viajó a esta catedral y también se adentró en el estudio de la magia negra. Estudiando esto, tuvo conocimiento de la existencia del libro Raduskina y ansiaba tenerlo y controlar todo su poder. No sería suficiente con desenterrarlo. Para conseguirlo, tenía que resucitar a su dueño y además de eso, éste tenía que dárselo en mano. Loftur empezó a cantar hechizos por toda la catedral para que el obispo volviera de la muerte, mientras los demás sacerdotes observaban la escena. Y al poco tiempo, del suelo de la catedral emergió un cadáver con el libro en la mano. Se acercó a Loftur y le dijo: «Canta cuanto quieras, que mi libro nunca tendrás». Entonces el hechicero empezó a cantar más fuerte para obligarle a entregar el libro. Lo estaba logrando. Todo temblaba, parecía que la catedral iba a derrumbarse. Y cuando iba a dárselo, un sacerdote subió a la torre y tocó las campanas. Al instante, toda esa escena desapareció y el hechicero Loftur murió poco después. En el siguiente libro, lo primero que llama la atención es su tamaño. 1 metro de alto, 624 páginas y un peso de 75 kilos. Fue escrito en la región de Bohemia y contiene grandes misterios. Hablamos del Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo. La historia cuenta que este libro
fue escrito cuando en el año 1230 un joven monje fue condenado a morir por violar sus votos religiosos. Para salvar su vida, se comprometió a escribir en una sola noche un gran libro que contuviera toda la sabiduría humana. El chico empezó a escribir, pero no avanzaba lo suficiente para terminarlo, y entonces pidió ayuda a Satanás a cambio de venderle su alma. Así consiguió terminarlo, y en una de sus primeras páginas está escrito cómo selló este pacto. El libro contiene conjuros, recetas y técnicas para exorcismos. Además, está escrito de una forma inusual para la época. Actualmente, muchas de sus páginas fueron dañadas para ocultar parte de ese conocimiento. Parece mentira que algo así se pudiera acabar en solo una noche, porque las investigaciones determinaron que hacer algo como ese libro costaría entre unos 20 y 30 años. Además de que, por su peso, no podía manipularlo una sola persona. Pero lo misterioso es que cuando se analizó la tinta empleada, el análisis indicó que la obra había sido realizada en solo 24 horas. Al final este libro pasó por varios monasterios, porque traía desgracias al lugar donde se encontraba, sumiéndolo en el hambre y la ruina, y todos se querían deshacer de él, después de cambiar de manos a través de varias guerras. Actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de Estocolmo. Y finalizamos con uno de los más infames, el Malleus Maleficarum, un libro conocido como el martillo de los brujos, y posiblemente el que más extendió el mal por este mundo. Fue escrito por dos monjes, Jacques Sprenger y Heinrich Kramer, como una especie de manual de instrucciones de cómo acabar con todos aquellos sospechosos de practicar la herejía, considerados enemigos de la Iglesia Católica. El libro fue utilizado por tribunales inquisitoriales por toda Europa y sacerdotes y jueces católicos para llevar a la hoguera a miles de personas que supuestamente practicaban la magia y la brujería. Empezó a aplicarse en 1448, a partir de la bula papal de Inocencio VIII. Consta de 3 partes. En la primera, habla de la fe católica y su relación con los fenómenos demoníacos. En la segunda, se enseñan métodos para perseguir la brujería, y en la tercera, indica qué pasos hay que seguir en los juicios a los supuestos brujos, siendo la tortura el principal método para obtener las confesiones. Leer hoy en día este libro provoca repulsión y miedo, y nos muestra uno de los episodios más terribles de la historia de la humanidad. Fueran sus capacidades exactamente como se dice o no, lo cierto es que libros como estos provocaron guerras y enfrentamientos solo por poseer su conocimiento, y hoy en día se pagan grandes sumas de dinero para conseguir solo unas pocas páginas de algunos de ellos. Una reciente investigación determinó que, malditos o no, se conservan desde hace siglos algunos libros más de gran poder de los que se sabe, y que serían completamente desconocidos para el gran público. Y no es de extrañar, vistos ciertos acontecimientos, que también se encuentren en las manos de las élites que manejan este mundo. Como siempre, amigos, esperamos vuestros comentarios, y si os gustan nuestros programas, no olvidéis dar like y suscribiros al canal. Sin más, gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo programa de Ultra Misterio Enigma. Hasta pronto, amigos, que todo vaya bien.